Los euros están todos míos. Los euros son. Vale, genial. Bueno, aquí os voy a poner esto un poco para que veáis. Voy a repetir algunos conceptos. Lo primero de todo, me gustaría daros las gracias, como es lógico. El segundo, soy de Burgos. Soy castellano-leonés a muerte, español, fantástico. Me encanta Valladolid. Estuve aquí 6 años y para mí venir aquí es súper especial, os lo juro, me encanta. Vivía en la Rondilla y hice ADE y luego he hecho de todo, entre otras cosas, pues de todo. Y he estado por todo el mundo, he estado trabajando casi 30 años en BBVA, unos pocos menos, y he estado desde jefe de riesgos en Panamá, mamporrero aquí empecé en Arthur Andersen, en la oficina de Valladolid, era el peor auditor de todos, luego me fui a Banco Exterior y a partir de ahí, hasta que Francisco González me invitó a salir del grupo hace como 4 años, y a partir de ahí en una consultora financiera y de riesgos, He sido el primer director de sostenibilidad de la banca española en BBVA, empecé en el año prácticamente 2000, os sonará alguno cuando empezó el famoso GRI, y a partir de ahí me lo conozco absolutamente todo, hasta el bullshit, que es muy abundante todavía hoy, desafortunadamente, pero esto se ha convertido ahora mismo en un tema absolutamente financiero, puro y duro, un tema financiero, se acabó, o sea, por fin se ha ido a monetizar y demás. Ahora estoy de director de Sustainable Finance y ESG, una consultora financiera de riesgos que se llama N-World, impronunciable, Mundo N. Tiene 3 verticales, una es una consultora financiera, como os he dicho, y de riesgos, otra es una de operaciones y tecnología, y una tercera es una ingeniería ambiental y social. Una ingeniería ambiental y social, flipad. O sea, yo creo que es una gran oportunidad. A ver, quiero contaros antes de empezar, porque os voy a soltar una chapa de 8 minutos, que la voy a leer y vais a fliparlo porque os vais a dormir, os vais a marchar. Pero antes de eso, sí que me gustaría deciros, estuve 3 años en el IIF, que es la patronal mundial de la banca, está en Washington, ¿de acuerdo? Y os voy a hacer una anécdota que resume perfectamente la ponencia que vengo a dar yo aquí. Cuando yo entré ahí, me llamó el consejo delegado y Sonia Gibbs, que era la Managing Director, la directora general, que por cierto estará aquí la próxima semana en la AEB, Asociación Española de la Banca, y me dice, entra. Y me dice el primer día, que lo flipas, me dice, this ESG, que es Environmental, Social, Ethical, Corporate Governance, me dice, this ESG, this is bullshit, right? Y yo digo, no, déjame explicarte, let me explain you. Bueno, que sepáis que Sonia Gibbs hoy es la Head of Sustainable Finance del Instituto Internacional de Finanzas. No sé si os dais cuenta. Esto resume la transformación brutal del sector financiero con respecto a esto. Yo no sé si habrá gente aquí en sector financiero, pero aquí desde luego que estamos viendo de forma creciente como bajo los CFOs, los directores financieros, aunque se sientan incómodos, esto es un tema que cada vez más está, y por descontado, directamente a los CEOs. Y ya mucho me temo que yo, cuando era el director de sostenibilidad de BBVA, era un horror, que lo reportaba al miembro del comité de dirección que llevaba comunicación y marca, que le importaba una mierda todo esto, básicamente. Esto es muy interesante. Muy bien. Segunda anécdota, y luego ya entro con la chapa. Segunda anécdota, la semana pasada se produjo en Madrid la reunión del Grupo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un EPFI, de financiero. Yo soy muy crítico con Naciones Unidas, no me gusta nada, creo que es un fracaso redomado, pero hay algunos cuerpos en Naciones Unidas que funcionan muy bien. Este funciona muy bien, porque ayuda en un framework. Bueno, aquí lo habréis leído en la prensa porque estaba los cuatro primeras espadas. Estaba José Ignacio Gorgozarri, estaba Carlos Torres, estaba Ana Botín y estaba Antonio Huertas de Mafre. Bueno, al día siguiente en prensa salía el titular de lo que dijo en Botín, que es la banquera, es espectacular, aunque yo soy BBVA a muerte, pero ya Santander, por eso vale casi el triple. Pero bueno, y dijo lo siguiente porque me encantó: sin crecimiento económico no habrá crecimiento verde. Yo creo que todos aquí me entendéis perfectamente, ¿no? First things first. O sea, pero esto es muy importante. Ahora esto es una variable de gestión empresarial. Es una variable de gestión empresarial y como tal hay que gestionarla, ¿de acuerdo? Lo que no se monetiza, difícilmente. Lo que no se mide no se gestiona. Eso en alguna mención se ha dicho anteriormente. Como tercera anécdota, y casi voy a acabar con las anécdotas, deciros lo siguiente. Hoy, el panorama actual en materia de financiación sostenible, de sostenibilidad, a mí me gusta llamarlo ESG, ¿no?, que es el acrónimo que todos conocéis, y es el siguiente. Por un lado, los datos ESG, los datos que hoy disponen las entidades financieras, que disponemos, trabajo para entidades financieras y también para corporates, para todos, porque al final todo es financiero, ¿de acuerdo? Uno, el panorama actual de dato es malo. Hoy todavía es malo, el dato ESG es malo, y no se puede modelizar riesgos con un dato malo. ¿Por qué no hay dato bueno? Pues porque muchas veces no se mide, lo hemos oído. Yo he estado desde el principio, me encanta, he venido aquí porque me encanta esta ciudad
y me encanta toda esa temática. Y ya en Valladolid, digo, me da igual lo que sea, vaya Cristo, tendré luego a volver a Madrid, pero yo vengo aquí. Dato malo, y muchas empresas no lo tienen, pero empresas muy importantes, incluso de los 3 sectores que estamos hablando, e incluso en Castilla y León, cada vez menos. Y esto es un tema que va a afectar al tejido empresarial. Hablamos de pymes, que esa es realmente la importancia de todo esto, y no hablamos de grandes corporaciones, ni de IBEX 35, que lo tienen más o menos bien. España es un país espectacular en todo, y en esto también. El segundo tema que os quería comentar es que el panorama general tiene otro segundo problema, y es que a falta de un estándar hay como 10 estándares. Es decir, es incomparable, literalmente no hay forma humana de que una entidad financiera pueda modelizar riesgos o pueda comparar o pueda ver en qué medida el riesgo crediticio del prestatario se modifica por motivos ambientales, sociales o éticos o de lo que sea, si yo no utilizo un mismo estándar. Aquí se habla mucho de SBTI, es cojonudo el SBTI, desde luego que lo es, pero hay otros muchos. Y si uno usa SBTI y usa otro, o TPI, otra tendencia, ya no puedo comparar peras con manzanas, churras con merinas, me destroza los datos para utilizarlos, ¿de acuerdo? Y el tercer tema que se ha mencionado también es la parte del tsunami regulatorio. Esto es una bestialidad lo que hemos hecho, es un movimiento pendular. Siento decirlo, soy pro-europeo, a muerte, por supuesto, pero joder, lo que se ha hecho, o sea, el plan de finanzas sostenibles de la Comisión Europea, que pare literalmente la taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles, es una salvajada, es muy complicado, es muy complejo de aplicar. Y esto supone, pues problemas, porque Europa es muy cachonda. Ha hecho un plan que muchos han denominado de maquiavélico. El propio anterior presidente de la Asociación Española de la Banca, José María Roldán, decía, que por cierto ya lo replicó también Ana Botín, decía, los bancos no son los guardianes del medio ambiente. ¿Pero por qué digo esto? Porque se les ha atribuido la tarea de, como todos pasamos por vicaría, es decir, por financiación ajena, incluso allá también, y si es propia, si es con emisión de bonos, exactamente igual, porque hay estándares. Todos tenemos que cumplir con esta temática. O sea, es así de complicado. ¿Se va a estabilizar? No lo dudéis. Fijaos el último comentario. Posiblemente se amplíe. Pasamos de 40, me da igual, porque al final hay un tema. Es tal, si ahí no tenemos marcha atrás. El plan estratégico de Europa se llama Green Deal. Y el plan estratégico de Europa tiene un objetivo único. Repito, el plan estratégico europeo de crecimiento. Y es neutralidad climática en 2050. Con dos, bestial. Frente a China, Estados Unidos y demás. Estados Unidos son muy prácticos, cuidado, porque son muy prácticos y muy buenos en todo lo que hacen. Por algo son lo que son. Los chinos van a su puñetera bola. Dejamos que os diga una última anécdota y me meto con la chapa que os voy a meter. Es lo siguiente. Cuando estaba allí me decían que me sentó muy mal al principio, y digo, qué impertinente esta gente. Luego dije, coño, tienen toda razón. Decían, nosotros, decían ahí, inventamos. Estaba todo lleno de chinos, por cierto, en Washington hasta arriba. Vosotros, los chinos, además señalaban, era el jefe, copiáis. Y me señalaban a mí, y vosotros, europeos, reguláis. A mí eso me encantaba, porque esa es la verdad. Las cosas como son. Muy bien, ya sabemos lo que hay, sabemos el plan estratégico, tenemos que luchar contra esto, vayamos hacia adelante. Objetivo, redireccionamiento de flujos financieros hacia actividades medioambientalmente sostenibles. Todo lo ambiental es social, sin duda alguna, no todo lo social es ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, en este marco es donde nos tenemos que mover, con una regulación complicadísima. Después de deciros esta serie de cosas, voy a leer mi discurso, que es muy aburrido, pero si queréis lo voy interrumpiendo cuando consideréis oportuno. La ponencia ni la voy a hacer, la tenéis aquí, es bastante aburrida y demás, pero voy a leer un poquitín, joder, se me ha ido de aquí, pero bueno, perdonadme, porque lo saco muy rápido. Por cierto, el que quiera me puede interrumpir cuando lo considere oportuno. Muy bien. Bueno, durante el día de hoy, ahora tengo 8 minutos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque al final 8 más 8, pues 16. Tenía 15, me quedo uno más. Durante el día de hoy hemos podido entender mejor cómo el proceso de descarbonización es la piedra angular para combatir el cambio climático, así como el reto que supone para las empresas. El sector privado, como motor económico y fuente de innovación, desempeña un papel fundamental en este proceso. Las empresas tienen la capacidad de generar cambios significativos en sus métodos de producción, consumo y operaciones. En este sentido, es importante que las compañías se enfrenten a la descarbonización teniendo en cuenta los tipos de financiación privada a la que se pueden optar y los requisitos exigidos para ello. Desde las autoridades europeas se está impulsando la sostenibilidad desde el ámbito financiero. Esto es un tema, repito, puramente financiero. Plan de finanzas sostenibles de la Comisión Europea. La piedra angular de todo este proceso se llama Taxonomía Europea de Actividades Medioambientalmente Sostenibles. La taxonomía.
es un sistema de clasificación de actividades y a los bancos se les va a medir por su ratio verde, es decir, cuántas actividades medioambientalmente sostenibles acorde con la taxonomía estás financiando. Al final, ¿qué es? Emisiones financiadas, y ahí es donde los bancos nos van a presionar a muerte, y a las entidades financieras. Imaginaos a quién va a ir la presión. Y hoy está pasando, ¿eh? Es un tema complicado, ningún banco se está quedando atrás. Estaré aquí dentro de 2 semanas para una reunión de Sociedad de Garantías Recíprocas que se organiza, patrocinado por Iberaval, ¿no? Creo que se llama la vuestra, la SGR, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF y IFC. Por cierto, a las 4 tengo reunión con el IFC y estamos hablando precisamente de descarbonización de carteras de entidades crediticias, que es la clave de toda esta historia. Algo que en su día les importaba un rábano. Es impresionante. Ahora, por cierto, normalmente en las entidades financieras, los responsables de sostenibilidad, yo os dije que era un pobre hombre. Ahora, el nuevo director de sostenibilidad de las entidades financieras, por ejemplo, el caso de BBVA, él es miembro del comité de dirección y es el máximo representante de CIB, de Corporate Investment Banking, de banca de inversión. O sea, es un animal, es una bestia que se conoce el banco, es un hombre de negocio salvaje. Fijaos qué cosas. Bien, como os decía, desde las autoridades europeas se está impulsando la sostenibilidad desde el ámbito financiero, dado que este cambio tan solo se podrá afrontar si existe una reorientación de capital hacia inversiones y actividades sostenibles. Ese es el mensaje clave. Durante los próximos minutos, bueno, realizaré un petardo, no sé qué tal. Bueno, mecanismos privados, entidades financieras. Dejadme que os hable un poco de taxonomía y de pilar 3. La taxonomía es un marco regulatorio de gran importancia para las entidades financieras, ya que define las actividades económicas sostenibles desde una perspectiva ambiental. Bueno, no es cierto el todo, no es solamente ambiental, porque ahora sabéis que la taxonomía, que tiene 6 objetivos, 2, mitigación y adaptación, y luego tiene agua, contaminación, economía circular y biodiversidad. O sea, esto es la de Dios es Cristo, muy complicado, no os asustéis, las entidades financieras están aprendiendo, también trabajo con Ferrovial, con Valentina Alfaya, estás por ahí, o sea, con muchísimas, pero al final todo acaba siendo financiero, absolutamente todo, y esa es la perspectiva clave. Desde luego que lo que no se mide no se gestiona, ¿de acuerdo? Es imposible, si no tengo datos no hay manera humana de hacer ningún tipo de valoración, y me atrevería a decir, y lo que no se comunica no existe, porque hablamos mucho de reporting, y el tema de regulación de reporting es brutal. Bien, sigo. Sus implicaciones para las entidades financieras son diversas. En primer lugar, se les exige una mayor transparencia y divulgación sobre cómo alinean sus inversiones con los criterios de la taxonomía para las entidades financieras. Bueno, yo no soy entidad financiera, soy una consultora financiera, ¿de acuerdo? Aquellas empresas que estén más alineadas con estos criterios tendrán ventaja en la obtención de financiación, y aquí está la clave. Y si en su contrario no existen sectores excluidos o excluibles, sino que existen, o sea, esto es un tema de elegibilidad. Yo intentar ser más elegible que mi competidor. ¿Por qué? Porque yo tengo datos. ¿Por qué? Porque yo he medido. Ya, pero es que, o sea, esto es un tema complejo. Apoyaos en vuestras patronales, hablad con vuestros auditores financieros, comparad con vuestros peers, o sea, con vuestros competidores, ir dando pasos. Ya, pero somos una pyme de 30 empleados. Los procesos de homologación de proveedores, la cadena de aprovisionamiento es la clave. Esto viene, os garantizo que esto viene. Y esto va a ser lo siguiente, ¿de acuerdo? Bien, además las entidades financieras deben evaluar si sus activos o carteras cumplen con los requisitos de sostenibilidad establecidos. Lo que os decía antes, el Green Asset Ratio. Aquellas que no cumplan podrían enfrentar riesgos de desinversión por parte de los inversores. No lo dudéis ni un minuto, tanto desde la perspectiva de crédito como la perspectiva de inversión. También tengo la suerte, en este caso sí, porque me encanta, de ser el asesor ESG de la Asociación Española para la Relación con los Inversores, donde están todas las IBEX 35. En España la emisión actualmente de bonos sostenibles somos un top 10 mundial, ¿eh? Somos muy buenos en casi todo. España yo siempre lo digo, es el mejor país que he visto en mi vida. Y mira que he conocido países, cuanto más he viajado, más me gusta este país. Y Castilla y León más todavía. En cuanto a su impacto en los sectores que se encuentran presentes en esta ponencia, la taxonomía influirá en la toma de decisiones de inversión. Las empresas que presenten un mayor grado de alineamiento con taxonomía tendrán más probabilidades de atraer inversiones privadas y acceder a financiación pública destinada a proyectos sostenibles. Por otro lado, el pilar de disclosure del ESG, el CRR, que son los requerimientos de regulación para el tema de asignación de capital, es una parte clave del marco de divulgación ESG relacionado con la regulación bancaria. Su objetivo es mejorar la transparencia y la divulgación de riesgos en el sector financiero. Este pilar, que se aplica principalmente a las principales entidades financieras de la Unión Europea,
deben divulgar información específica sobre riesgos ESG y métricas ESG en sus informes financieros y documentos públicos, los informes integrados, informes financieros, las cuentas de las consolidadas y los informes de gestión. Nada de un informe suelto, ni un informe de sostenibilidad, olvidaos de eso. Financiero, solo financiero. No me hace falta, porque grito que me emociono, perdonadme. Aunque su enfoque es principalmente para entidades financieras, el pilar 3 puede tener implicaciones indirectas para empresas de otros sectores. Esto incluye requisitos adicionales de información en relación comerciales y una mayor presión por parte de inversores para mejorar prácticas sostenibles y un mayor acceso al financiamiento sostenible para empresas que adopten estas prácticas. Yo creo que todos me estáis entendiendo perfectamente. Tema financiero, tema de elegibilidad. Elegibilidad. Frameworks. Bueno, aquí os voy a hacer alguna chapilla para que lo vais a flipar. Por ejemplo, el ICMA. Bueno, esto me lo voy a saltar, porque esto es el tema de los dealing loans, el ICMA, el LMA, hay muchos estándares a nivel mundial, fenomenal. Ya estaban funcionando fenomenal y llega a Europa y ¡racapum! Y mete los Green Bond Standards, que son ya complicadísimos. Pero es lo que hay. Estamos en Europa y hay que cumplir con la regulación. No os podéis imaginar la revolución en los organismos supervisores bancarios, el Banco Central Europeo, la EBA, la ESMA, la EOPA, bueno, y en España, por supuesto, el Banco de España, además, que no os podéis ni imaginar. Antes he visto una slide donde salía alguna información sobre el Network for Green Financial System, que ya es una reunión de bancos centrales para atacar esta temática. Esto es un tema súper gordo, es una auténtica revolución en el mundo financiero. Esto lo resumía muy bien el mejor banquero de este país, que se llama José Ignacio Gorizarri. Ya os digo, soy de BBVA, Alagua, Santander, no sé qué. Pero José Ignacio Gorizarri, que yo lo conocía, porque yo trabajaba en el gabinete de Pedro Luis Uriarte, que era un banquero fabuloso, lo resumió muy bien. Dijo, ya no hay solo dos métricas para medir las entidades financieras, que son rentabilidad y riesgo. Perdón, rentabilidad y eficiencia. Rentabilidad. Hay una tercera. ¿Os imagináis cuál es, no? Impacto. Así de claro. El impacto es ambiental, económico, socioeconómico, generación de riqueza, pago de impuestos, bla, 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 toda esta historia. Eso es importantísimo y se está midiendo, ¿de acuerdo? Bueno, esto me lo voy a saltar porque es muy aburrido. Inversión y fondos y gestoras, aquí hay otra regulación monstruosa que no os afecta, pues para gestoras de activos, prácticamente hablamos de unos 300.000 millones en España, son todas las famosas carteras, ¿de acuerdo? Soy miembro de Spainsif, que es y fundador de Social Investment Forum Español, una réplica de los que hay en Europa, y el que nos engloba a todos es el EuroSIF, el Social Investment Forum Europeo, sobre en qué medida una compañía u otra es elegible, es más bien para cotizadas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso acaba afectando a todos, y al tejido empresarial pequeño también, repito, a través de los procesos de homologación, las homologaciones de proveedores, cadena de valor, como se quisiese llamar. Bueno, esta regulación, SFDR, solo para que os hagáis una idea de la complejidad de la regulación, os diré que la patronal del sector, que es Inverco, Ángel Martínez Aldama, es su presidente ejecutivo. Fijaos qué barbaridad dijo en marzo del 2021, cuando iba a entrar en vigor, creo que era el día 10, y dijo, como el día 1 de marzo, dice, yo sé que entra en vigor el día 10, lo que no sé es el qué. Bueno, pues eso resume un poco la bestialidad regulatoria que estamos padeciendo, ¿de acuerdo? Esto significa toda una revolución para los procesos y los procedimientos de admisión de apetito al riesgo de entidades financieras y por descontado también para las entidades afectadas, porque al final cualquiera de los que está aquí, cuando va al banco, y ya estoy convencido que más de uno, os han empezado a pedir métricas que ni sabíais que existían. Lógicamente, todo esto es un proceso educativo que llevará tiempo, pero al final ese objetivo de neutralidad, con el 55 que decíamos esta mañana, algo lo mencionaba, efectivamente el 2030, para llegar al 2050, porque al 2050 no estaremos prácticamente ningunos. Bueno, sí, seguro que sí, pero entendedme lo que os digo, tiene que haber, son temas de corto plazo, y ya se están tomando medidas muy serias. Esto va muy en serio, ¿eh? O sea, eso ya lo sabéis perfectamente. Bueno, me salto esto. Luego tenemos el tema de los índices de referencia, los Climate Benchmark, ¿no? O sea, aquí el reglamento sobre índices de referencia establece estándares para la creación y divulgación de índices relacionados con el cambio climático y la economía baja en carbono, aunque principalmente se aplica a proveedores de índices y entidades financieras. Las compañías no financieras pueden beneficiarse de ser incluidas en activos financieros vinculados a estos índices. Hay dos tipos, bueno, lo mismo, también os diré aquí, para empresas cotizadas, os voy a decir una cosa, en el proceso ese de integración progresivo, integración en materia de auditoría, es decir, las auditorías financieras y las no financieras se van a unir, aunque muchos discreparán, las valoraciones de riesgo se van a unir, los reporting se van a unir, pero lo más importante, las agencias de rating crediticio, no sé, vosotros, si sois pymes, algunos de vosotros, os sonará Inbonis, pero las grandes, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, DBRS,
Actualmente tienen dos valoraciones, dos rating crediticios. Uno, rating puro crediticio, solvencia, y otro, DSG. Eso no tiene ningún sentido. Eso está muerto. Y posiblemente más de uno discreparía. Pero yo sé lo que digo, yo mi experiencia, yo repito, soy de Burgos, lo aprendo todo a lo bestia, soy el noveno de 9 hermanos, imaginaos, o sea que la leche. Entonces, esto es una realidad, y lo llevo observando durante muchísimo tiempo, he organizado muchos eventos, con el Standard & Poor's, con Moody's, con MSCI, con todos estos índices, y existen todavía muchas discrepancias, pero va a avanzar hacia ese destino, y al final, un Inbonis, por ejemplo, que hace pequeñas pymes, nosotros tenemos reunión con Inbonis, con Alberto Navalpotro la próxima semana, le conozco muy bien, es un magnífico profesional, y están haciendo esto, como es lógico, coño. Si estamos hablando de la integración y estamos hablando que es una variable financiera, lo lógico es que en las valoraciones crediticias me lo estés embebiendo, y no me digas, no, si es ESG aparte, no, fuera, aparte no, en absoluto. Bueno, concluyo, ¿no? 2 minutos más. Bueno, puedo estar hablando de esto toda la mañana, pero perdonadme, me lo he escrito y como soy un desordenado, pues prefiero decíroslo. El papel del Banco Europeo de Inversión. Recientemente, por cierto, estuvimos una jornada súper bonita, donde estoy súper orgulloso, porque sabéis que vuestra ciudad maravillosa es una de las 100 ciudades elegidas para ser climáticamente neutras, comprometidas en el 2030. Por aquí está el equipo que está llevando este proyecto, junto con ciudades como Barcelona o como Madrid. Pero a mí lo de Valladolid me apetece mucho más. Ahora, el problema es cómo demonios se paga toda esta historia. Entonces, en eso estamos trabajando ahora mismo. Esto es un tema muy importante. Bueno, y ahí teníamos al Banco Europeo de Inversión, que es el Banco del Clima, que es el Banco Europeo. Es que se autodenominan Banco del Clima. Que ahora posiblemente, pues si nadie lo remedia, acabará en manos de Nadia Calviño. Yo hubiera preferido que Margarita Delgado, del Banco del Banco de España, estuviera en el MUS. Yo lo hubiera preferido, pero bueno, porque el problema que también estos temas del medio ambiente y toda esta historia, como bien sabéis, se ha politizado un poco, y cuando se politizan las cosas, se joden. Pero bueno, no significa que se vaya a estropear, simplemente os digo que hay que ser muy datos, cifras, números, mediciones, mecanismos, y sin tonterías, sin comunicación, sin tonterías, que es datos, 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 ¿de acuerdo? Y datos verificados, datos trazables. Eso es la única forma. Bueno, la ley de cambio climático se ha mencionado, muy importante, ya en las cuentas anuales de las entidades financieras y cuentas anuales de cualquier compañía, pues se refleja perfectamente en su diferente articulado, donde tienen que informar de una manera fehaciente sobre los riesgos climáticos en los diferentes escenarios para el cumplimiento de los acuerdos de París, con un objetivo muy concreto y en qué medida cada una de las compañías lo está gestionando. Me encanta porque conozco muy bien, he trabajado mucho para Ferrovial, y Ferrovial me parece a mí un ejemplo bestial. Claro, tiene un departamento bestial, pero no es el caso de pequeñas pymes o del tejido, que es lo que nos debería preocupar ahora mismo, ¿de acuerdo? Bueno, en resumidas cuentas, bueno, aquí tengo mucha historia y demás, y me estás mirando ya un poco mal, yo veo. Entonces, yo os quería decir que este es un tema importante. Hablamos de materialidad financiera. Esto no es un tema ambiental, no es un tema social, no es un tema de gobierno cooperativo, es un tema financiero, es un tema de recursos, es un tema de elegibilidad, es un tema de integración, es un tema de cuantificación. Eso es lo que es la sostenibilidad, y eso es lo que es en el mundo financiero, que os va a medir en función a una serie de métricas que podáis tener de lo que estéis midiendo. Y si no lo tenéis, progresivamente irán reduciendo la financiación. Incluso si queréis ir a por financiación propia, emitir lo que sea, pasa exactamente lo mismo. La demanda del mercado siempre va a estar ahí, y van a primar aquellas actividades que son medioambientalmente sostenibles. En fin, yo creo que para concluir, una explotación ahora mismo minera a cielo abierto de carbón, por ejemplo, por decir algo, no sé si estoy diciendo una salvajada porque no soy geólogo, pues no tiene, a priori lo tiene mal ahora mismo para financiarse. No es el caso de nuclear, por cierto. En la COP27 que estuve en Sharm el Sheikh, lo que más me sorprendió era cómo Francia defendía su sector, y había un lobby nuclear bestial. Y sabéis todos que la nuclear es taxonómico, o sea, es verde. Lo diga quien lo diga, es verde. Me da igual, yo estoy contigo. A mí los residuos, no sé, el do not significant harm se lo han metido por algún sitio. Pero bueno, en cualquier caso, daros las gracias por esta oportunidad, y recordad, esto es materialidad financiera. Muchas gracias. Ya.